Público. Está con nosotros Verónica Mendoza. Verónica, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días, Nicolás, y a todos los que nos están viendo y escuchando en esta mañana. Esto es un momento realmente crítico el que estamos viviendo en la vida nacional y exige de la mayor responsabilidad, ¿no es cierto?, para enfrentar la situación. ¿Qué es lo que ustedes proponen frente a lo que está pasando? Nicolás, antes de pasar a las propuestas para atender la situación de emergencia que estamos viviendo, creo que es importante valorar la gravedad y la profundidad de la crisis política de la que hablamos, porque desde nuestro punto de vista no se trata solamente del Consejo Nacional de la Magistratura, como se pretendió en un primer momento, ni tampoco solamente del Poder Judicial, como ya nos estamos dando cuenta, sino de todos los poderes del Estado. Esta red de tráfico de influencias, estas mafias, lo han revelado los audios, tienen sus tentáculos en el CNM, Poder Judicial, Congreso de la República, OMPE, probablemente Jurado Nacional de Elecciones, etc. La crisis es total, la podredumbre está carcomiendo todas nuestras instituciones. Por eso para nosotros la verdadera solución a todo este problema es una nueva constitución, es decir, una reforma completa del Estado, no de un grupo de notables en Lima, sino a partir de un gran diálogo nacional ciudadano para refundar la patria, para refundar el Estado, recuperarlo de la garra de estos corruptos y mafiosos que hoy lo tienen secuestrado. Creo que en perspectiva hacia eso debemos caminar. Ese ha sido nuestro planteamiento y lo ratificamos ahora. Verónica, eso yo en los últimos días he insistido en llamar la atención y lo he hecho ahora al comienzo del programa, en el sentido de que el final de esto, tú dices, tiene que ser una nueva constitución, ¿no es cierto? Es decir, nuevas reglas de juego. Totalmente. Ya. Pero esto tiene que terminar en la construcción de una nueva clase política. Así es. Porque hay responsables de lo que estamos viviendo. Es decir, que la educación esté como está, que la salud esté como está, que la infraestructura, es decir, que el país esté como está cuando estamos creciendo en términos macroeconómicos es resultado del ejercicio del gobierno por gente que ha sido ineficiente y encima corrupta, que ha permitido que este sistema progrese. En efecto, entonces, ahí cada uno, Verónica, discúlpame, tiene que asumir su responsabilidad. Porque, por ejemplo, ustedes y tú misma llamaste a votar por Ollanta Humala. O sea, hay una responsabilidad que cada uno tendría que asumir, ¿no? Pero, por supuesto, pero de eso se trata. Y la manera de asumir la responsabilidad es planteando las soluciones, las inmediatas, pero también las de mediano y largo plazo y las que verdaderamente contribuyan a resolver ese problema. Porque yo tengo un matiz contigo, Nicolás. No es solamente un tema de personas. Efectivamente, hay algunos corruptos inmorales, ¿no es cierto?, que como individuos son totalmente repudiables, por supuesto, y habrá que sancionarlos, encarcelarlos, lo que corresponda. Pero no podemos negar que hay también unas reglas de juego, un diseño institucional que han permitido, que han promovido la corrupción. Nuestra Constitución y a partir de ella nuestras leyes y políticas en su conjunto están basadas en la centralidad que se le da no a la persona, no al ser humano, sino al poder del dinero, ¿no es cierto? Ese es el paradigma básico que guía nuestra Constitución actualmente. Nosotros creemos que hay que cambiarlo radicalmente y ojalá ahí poner algunos frenos, ¿no es cierto?, para que los corruptos y mafiosos no sigan penetrando en el Estado. Pero ¿qué cambios? O sea, digamos, ahora está en el candelero, ¿no es cierto?, la discusión sobre el sistema de justicia. Y tú tienes razón cuando dices esto va más allá. Es decir, acá hay gente que ha pretendido y lo ha logrado en algún nivel controlar el Consejo Nacional de la Magistratura. Controlas el Consejo, controlas el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales y a partir de eso controlas la sentencia. Es el círculo perfecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú tienes un problema en lavajato, ya sabes a quién recurrir para que te den libertad, ¿no es cierto? Si tú tienes como el señor Oviedo un juicio, ya no solo por fraude contra las personas jurídicas, ¿no es cierto? Y por haber entrado de una manera, digamos, cuestionable al control de una empresa azucarera, sino por la muerte de personas. Entonces, ¿qué haces? Ya sabes con quién te tienes que entender para que esto se arregle. Así es. ¿No es cierto? Ahora, tú dices, no solo se trata de reformar esto, que es lo que está puesto en el centro de la agenda. ¿Qué cosa más hay que cambiar desde tu punto de vista? Tú mismo lo señalabas en tu primera intervención. Supongamos que resolvemos el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a seguir teniendo un Congreso igual que va a querer nuevamente el sistema que diseñemos, cooptarlo, ¿no es cierto?, penetrarlo, hacer que sus tentáculos mafiosos otra vez se apoderen de este espacio. Si no cambiamos las dos cosas, si no cambiamos
el Estado en su conjunto, sobre la base de que la democracia es el poder del pueblo y no de los poderosos, de los mafiosos que tienen dinero, entonces esto va a seguir igual, porque esta crisis solamente en los casos que tú has mencionado, estamos viendo cómo los tentáculos están en el Poder Judicial, Congreso de la República, pero también en el poder económico, el poder empresarial. ISA Motors, universidades privadas con fines de lucro como Telesub, como Universidad Inca Garcilaso de la Vega, el Grupo Oviedo, las azucareras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es todo el paquete el que tenemos que mirar, ¿no es cierto?, el bosque en su conjunto y empezar a plantear reformas. Ahora bien, eso no se hace de la noche a la mañana, es un proceso, porque hay que hacerlo bien, no se trata de hacerlo como sea, ¿no es cierto?, sino hay que hacerlo bien y con la gente. Hay que empezar entonces por las medidas urgentes, y en cuanto a las medidas urgentes, nosotros el día de ayer planteamos 5, algunas de ellas, de alguna manera, digamos, la realidad las está implementando si se quiere. Dijimos, y ahí concuerdo contigo, el Consejo Nacional de la Magistratura en su conjunto, titulares y suplentes, debe quedar fuera. Y ojalá el Congreso de la República el día de mañana cumpla con esa tarea. Ni uno más de estos señores debe quedar, porque por acción u omisión han sido parte de todo este tinglado. En segundo lugar, dijimos, debe renunciar el presidente del Poder Judicial, porque todo esto ocurría a su vista y paciencia. O sea, que no nos venga a decir que él no sabía de estos arreglos, de estos concursos amañados, de estas sentencias compradas. Él estaba al tanto de todo esto y no hizo absolutamente nada. Bueno, ahora ha anunciado su renuncia. Enhorabuena. En tercer lugar, Nicolás, hay algo que no puede quedar en el aire. Estos jueces corruptos han estado emitiendo sentencias, rebajando la pena a violadores, favoreciendo a narcotraficantes, favoreciendo a sus amigos políticos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Dejarlo así? Hay que revisarlo. Por eso nosotros planteamos que el presidente de la República, que es el que tendría la facultad, nombre una comisión especial, especialísima, para que revise las sentencias de los casos más graves y se busquen los mecanismos para que se puedan revisar, en fin, lo que corresponda, pero no podemos dejar esto así. Y en cuarto lugar, Nicolás, el jefe de la OMPE ha sido nombrado por este Consejo Nacional de la Magistratura. Ya se han denunciado irregularidades en la OMPE. Tampoco puede seguir a la cabeza de una institución tan importante, menos aún ahora que tenemos un proceso de elecciones locales y regionales este año, ahorita. No podemos esperar a que termine el proceso electoral y, digamos, no tuvo legitimidad, no hubo garantías, no vale. Tenemos que empezar a sanear las cosas pero ahí tienes, si sacas conclusiones en relación a la OMPE, dos problemas. Ayer escuché a Fernando Tuesta decir que en realidad el proceso ya está en marcha y desde el punto de vista técnico no debería haber problema. El problema está en las personas que tienen el control, que es a las que hay que sacar, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, porque no basta con que salga el jefe de la OMPE, sino tiene que salir el grupo de gente que él ha dejado ahí para que controle la institución. Pero en el otro lado hay la discusión sobre resoluciones. ¿Cómo se origina este escándalo? Con el tema de una funcionaria que denuncia que se está favoreciendo escandalosamente la inscripción del señor Luna. Así es, otra vez, el poder económico, el billete mandando, haciendo y deshaciendo en la OMPE, en el Poder Judicial, mientras que a la pobre mujer violada, ¿no es cierto?, nadie le hace caso en el Poder Judicial. Mientras que al padre de familia, al que lo ha engañado un traficante de terrenos, nadie le hace caso. Los trabajadores despedidos injustamente, tampoco nadie les hace caso. O sea, a los trabajadores, a las mujeres, a la gente pobre, el Poder Judicial los maltrata, ¿no es cierto? No les hace caso y si es posible los sentencia. En cambio, el que tiene dinero, el camino allanado. Eso es lo que tiene que cambiar, Nicolás. Por eso, medidas urgentes, inmediatas, hay que afrontarlas y hay que abrir ya un diálogo serio sobre qué tipo de reforma de justicia vamos a implementar. Porque hay quienes están diciendo, mantengamos el mismo esquema, un poquito más de transparencia, un poquito más de aquello y del otro, y otros que creemos que hay que replantearnos el sistema en su conjunto. Y eso requiere del diálogo, del involucramiento de todas las fuerzas políticas que quieren un cambio, pero también de la ciudadanía. Puede aparecer como un debate tedioso, burocrático, de expertos, pero tenemos que ver la manera de que el pueblo se involucre. Porque en todo esto, si no hay vigilancia ciudadana, si no hay movilización ciudadana, vamos a tener 2 o 3 días más de escándalo y luego, como en todos los casos, todo vuelve a la normalidad. Vida va a continuar. La vida va a continuar. Yo he llamado la atención sobre un tema que al final va a ser determinante. Es decir, está claro que necesitamos una nueva clase política y eso, entre otras cosas, tiene que ver con los mecanismos que la ley permita
para que surjan nuevas organizaciones políticas y para que las existentes se democraticen realmente. Es decir, para que los miembros de los partidos tengan derecho a participar en las decisiones y no tengamos a la misma gente décadas, ¿no?, controlando las decisiones de los partidos e impidiendo que nuevas fuerzas políticas se desarrollen. Ahora, eso es una discusión clave en este momento, ¿no es cierto? Las reglas de juego para... Por ejemplo, ustedes están recogiendo firmas, ¿no es cierto? Así es. Y a nosotros nos piden 750,000 firmas, cuando a todos los que están ahorita en el Congreso les pidieron 120,000, 150,000. ¿Te das cuenta? Y finalmente, ¿quién puede rápidamente recoger firmas e inscribirse? El que tiene dinero, el que puede contratar gente, el que puede pagar el casi $1 que cuesta revisar cada firma. O sea, otra vez, ¿no es cierto?, la traba de el dinero por delante. Pero justamente por eso, Nicolás, por lo que tú has planteado, porque sí somos conscientes de que necesitamos renovar la clase política, necesitamos abrir la política a nuevas voces, a sectores que hoy no están incluidos, que están marginados, es que cuando el presidente Vizcarra asumió el mandato, nosotros le dijimos muy claramente: señor Vizcarra, este no es un momento cualquiera de la historia del país. Su gobierno no va a ser cualquier gobierno, debe ser un gobierno de transición, en el sentido de que debe impulsar prioritariamente reformas profundas para empezar a sanear el país. Reforma el sistema de justicia y reforma el sistema político electoral. Esas son sus dos tareas fundamentales. Él creyó que era un gobierno normal, creyó que pactando con el fujilanismo en el Congreso iba a poder gobernar, y recién se está dando cuenta que no es así, que sí necesita asumir liderazgo para impulsar estas reformas. Ahora nos estamos concentrando en el sistema de justicia. Perfecto. Aprovechemos este momento histórico para diseñar un esquema que nos garantice la verdadera justicia, y veamos luego el tema de la reforma política electoral, que también es indispensable. Pero insisto, hay un tema de fondo, Nicolás, respecto al cual tenemos que ser muy sinceros, y tú también lo has insinuado. Estas reformas, supongamos que las hacemos amplia y democráticamente, supongamos que realmente plantean un cambio total en este sistema, ¿dónde van a terminar? ¿Quién las va a tener que aprobar? Este Congreso. Este Congreso de la República, que tiene sus tentáculos en el CNM, que favorece lobbies, ¿no es cierto? Va a terminar ahí. Y no van a querer... No, donde además, si actúas con rigurosidad y cumpliendo las reglas básicas de la ética, hay un montón de gente que no debería estar ahí. ¿Cuánta gente que ha falsificado información, que tiene procesos judiciales, que tiene, ¿no es cierto?, que no tendría que estar ahí? Es más, en este solo escándalo ya han empezado a aparecer nombres de congresistas, claro, comenzando por el Becerril, ¿no es cierto? Y por eso es que cuando salen estos audios a la luz, en lugar de perseguir a los corruptos, ¿a quién empezaron a perseguir? A los valientes periodistas que sacaron a la luz estos audios de la vergüenza, lo cual te prueba que hay un sector del Parlamento, lamentablemente mayoritario hasta el momento, que no quiere que esto cambie, todo lo contrario, que está más preocupado por blindarse, porque están directamente involucrados. Los alfiles, hay que decirlo con nombre propio, de la señora K y del señor AG, están más preocupados por acomodar sus fichas, por blindarse, porque están sumamente desesperados por las investigaciones en su contra. ¿Pero qué debería ocurrir en el Congreso? Porque hay gente que dice: hay que adelantar las elecciones en el Congreso, y el presidente tiene en sus manos la posibilidad de forzar con pedidos de voto de confianza. Mira, hay nuevamente medidas urgentes y medidas que se irán dando en el tiempo. Las urgentes es sacar a los que están directamente involucrados, ¿no es cierto? Los que tienen un audio, los que se reunieron con miembros del CNM para pretender... Bueno, el caso de Héctor Becerril es indefendible para los propios fujimoristas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver. Porque además ahora... Porque no es solo que está involucrado, digamos, en reuniones que él negó y ahora resulta que son ciertas, es decir, que ya solo con el hecho de que haya mentido, que está enfrentando al frente de una situación muy grave, sino que él está estrechamente vinculado al Grupo Oviedo. No, él ha trabajado para el Grupo Oviedo, su hermano trabaja actualmente para el Grupo Oviedo, hay una relación ahí, y ahora se entiende muchas de las decisiones que se han tomado para favorecer al Grupo Oviedo, no solo en el propio Congreso de la República, ¿no es cierto? Así es. Por eso, Nicolás, personajes como este tienen que ser inmediatamente retirados del Parlamento. O sea, no pueden opinar sobre la reforma del sistema de justicia, ¿no es cierto? Sería un contrasentido. Y la clave ahora, Nicolás, es que la ciudadanía
se movilice, tome conciencia de la gravedad de la situación y presione a este Congreso, presione al propio presidente de la República, que si no lo presionas también se queda ahí mirando, ¿no es cierto? Felizmente ahora sí está asumiendo el rol que le tocaba asumir. La ciudadanía tiene que presionar para que se saque a los corruptos. La ciudadanía tiene que presionar para que se debata en serio reformas de fondo y no parches y no maquillajes que simplemente sirvan para blindar a los corruptos. Y veremos hasta dónde se puede llegar. Ojalá baste eso para que se logren estos objetivos, sacar a los corruptos e impulsar una reforma. Pero si no fuera el caso, que yo lamentablemente, permítanme ser pesimista, no creo que este Congreso de la República dé pie a una reforma, bueno, pues en su momento el presidente de la República tendrá que asumir su rol histórico, apoyado por la ciudadanía, para plantear una cuestión de confianza y si es necesario cerrar el Congreso, Nicolás. O sea, eso probablemente lo iremos viendo, se irá decantando en el transcurso de las siguientes semanas. Pero si el Congreso te bloquea toda posibilidad de reforma, ¿qué haces? ¿Te quedas de brazos cruzados esperando hasta el 2021? No, porque por ejemplo, ahora hay una discusión sobre la renovación de la clase política y lo que está avanzando, digamos, por quienes controlan el Congreso es todo lo contrario, una renovación y una reforma del sistema político. Es a conservar las inscripciones y el poder de los que han manejado el país los últimos años, ¿no? Totalmente, y a cerrar el paso a la posibilidad de que fuerzas nuevas empiecen a participar completamente. Nuevamente, Nicolás, sobre ese tema, nosotros desde la bancada del Nuevo Perú hemos presentado más de 10 proyectos de ley para sanear un poco el sistema político. Un par de ejemplos. Dijimos, candidato inscrito para cualquier proceso electoral inmediatamente deja de tener secreto bancario y tributario, para que sus cuentas, ¿no es cierto?, sus movidas de dinero sean totalmente abiertas a cualquier institución que las quiera revisar. Ejemplo concreto. Varias iniciativas como esas, obviamente, no han sido discutidas. Es más, esta denuncia de que el congresista Becerril había interferido en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura no es de ayer ni de esta semana, Nicolás, es del año pasado. Diciembre del año pasado la sacó Idelia a la luz. Y a partir de eso nosotros denunciamos el caso y planteamos una comisión que investigara. El problema es que Becerril nunca imaginó que iba a ocurrir lo que ha ocurrido en el caso Lavajato, que una de las partes decide confesar, ¿no es cierto? Así Porque es. Él negó que la reunión hubiera ocurrido, nunca se imaginó que uno de los participantes dijera, un momentito, estás mintiendo, si la reunión ocurrió, tuvo, con lujo de detalles. Así es, pero si no hubiera presión ciudadana, si no hubiera presión de los medios interesados en que esto realmente se transparente, se discuta y se resuelva, ellos seguirían igual disimulando la situación, moviendo a sus fichas para blindarse. Por eso insisto en que la clave es que la ciudadanía se involucre en estos debates, que las fuerzas políticas que queremos un cambio involucremos a la ciudadanía, construyamos, promovamos espacios para incluirla, porque si no, insisto, 2 o 3 días más de escándalo y luego ellos van a pretender volver a la vida normal. Entonces esa es la clave y por eso, Nicolás, hoy tiene que ser, ojalá, un día histórico. Hoy es 19 de julio. Organizaciones sociales, ciudadanas, colectivos a lo largo y ancho del país han convocado a la ciudadanía a movilizarnos. Creo que es fundamental que demos un mensaje, el pueblo peruano, de que no vamos a seguir aceptando estas fechorías, de que vamos a estar vigilantes para que se saque a los corruptos y se impulsen reformas de verdad. ¿En qué año naciste tú? En el 80, Nicolás. Bueno, el 77, el 19 de julio, hubo una gigantesca movilización, hubo un paro nacional que fue increíble, porque era el gobierno militar y era imposible que hubiera una movilización. A veces te agarraban a balazos y te metían preso o te deportaban, porque eso era lo que pasaba, ¿no? Y lo que ocurrió fue un paro nacional que fue una demostración del hartazgo de la sociedad peruana con el autoritarismo, con la crisis, porque ya había una crisis económica por la falta de democracia, la falta de derechos, la falta de libertad de expresión, y fue un hito y fue en la historia del Perú que mucha gente no recuerda, ¿no es cierto? Pero que ocurrió, que fue un momento increíble, el país entero se paró ese día. Precisamente un 19 de julio, sí, como hoy. Ojalá un día como hoy, exactamente. Entonces, ojalá esa también sea una jornada histórica, o por lo menos el inicio, un hito que marque un quiebre en la historia de nuestro país. Porque, insisto, Nicolás, quizás no lo estamos viendo y dimensionando en su totalidad. Esta crisis es profunda y total. Si no hacemos un cambio drástico, las instituciones se van a seguir carcomiendo y pudriendo por dentro. Empecemos con
el Poder Judicial, perfecto, pero no nos quedemos ahí. Sí necesitamos una acaba de decir Marcos Ibaceta, y ha sido muy duro en lo que ha dicho, porque incluso él dice que la postura de la comisión, por lo que ha anunciado Alan Wagner, es tibia. O sea, Alan Wagner dice, si removemos a todos los miembros de la Corte Suprema se va a crear una situación de caos, digamos, ¿no? Pero lo que dice Marcos Ibaceta es que hay responsables de esta crisis en el sistema judicial. Y son los miembros de la Corte Suprema, por acción o por omisión. Y por lo tanto tendrían que renunciar todos y tendría que hacerse un proceso, ¿no es cierto?, para lo cual habría que imaginar algún mecanismo, ¿no es cierto?, adecuado y buscar un proceso de renombramiento. Es decir, de repente alguno es ratificado, pero de repente no. Pero lo que está claro es que en la posición de Marcos Ibaceta tienen que salir todos los miembros de la Corte Suprema. Mira, esta comisión de notables que ha nombrado el presidente de la República tiene una altísima responsabilidad, pero creo que lo que haga y lo que proponga va a depender también de cuánto los ciudadanos y las fuerzas políticas democráticas presionemos para que las soluciones sean verdaderas, ¿no? Para que la propuesta de reforma planteada sea una que realmente sirva para sanear, para renovar el sistema de justicia y a partir de eso el sistema político en general, ¿no? Y sí, vamos a tener que ser muy creativos, Nicolás, porque si nos amparamos, como pretenden hacer en el Congreso de la República, ¿no?, en los procedimientos, en las leyes, en la imposibilidad de hacer ajustes, modificaciones institucionales, entonces mejor nos quedamos de brazos cruzados y se acabó. De acuerdo, hay que respetar en este momento los marcos que nos da la actual Constitución y ahí ver a partir del diálogo, ¿no es cierto?, de la creatividad y de la voluntad política, qué mecanismos encontramos. Claro, porque se insiste mucho en el tema del debido proceso, ¿no es cierto? Así es. En estos casos, ¿no es cierto? Porque en algunos casos se preocupa por el debido proceso y en otros no. El debido proceso fundamentalmente es una cosa, el derecho a la defensa, ¿no es cierto? El derecho a ser escuchado antes de ser sancionado y el que la sanción corresponda a algo establecido en la ley. Todo está, además la propia Comisión de Justicia del Congreso lo ha concluido. Por eso es que están renunciando los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque los iban a echar. Porque antes que los procedimientos están los hechos, la realidad, la voluntad política, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay voluntad política, se pueden, ¿no es cierto?, utilizando incluso estos marcos constitucionales, ser creativos para plantear soluciones de verdad. Pero también, Nicolás, la realidad nos está mostrando que este marco constitucional, estas leyes no bastan, ¿no es cierto? No son suficientes para resolver crisis como estas. Este es un elemento más que nos muestra la necesidad de un cambio de constitución, de reformas profundas y verdaderas. Pero para la atención de los temas urgentes es fundamental que las fuerzas políticas democráticas dialoguen y es fundamental que el presidente de la República lidere este diálogo. ¿Por qué? Estamos, creo que ahora todos de acuerdo en que el CNM en su conjunto, titulares y suplentes, tiene que irse. Una gran preocupación es, ¿y ahora quién viene? ¿No es cierto? Y no está previsto, pues ahorita en ninguna ley, en ningún procedimiento, un reemplazo. Pero sí las fuerzas políticas tienen la facultad de presentar un proyecto de ley, de aprobarlo, respaldándolo conjuntamente. Incluso los poderes del Estado podrían involucrarse en esta discusión para que no se diga que hay injerencia de un poder sobre otro. Pero pongamos la voluntad política por delante. Si antes de discutir si quieren una posible solución decimos, ah, no, el procedimiento no me permite, bueno, entonces que todo se pudra, ¿no es cierto? Que se desmorone completamente el sistema de justicia y que todos los corruptos y narcotraficantes salgan libres. No, pues, primero la voluntad política por delante. Si queremos resolver esa situación, que se vayan todos y nombremos una comisión, ¿no es cierto?, transitoria, mientras vamos discutiendo de una reforma profunda. Es una situación de excepción que no está contemplada en la Constitución probablemente, pero es la realidad. Es la realidad, así es. Y el presidente tiene que liderar ese diálogo, repito, entre los poderes del Estado, lo que queda de ellos, porque es lo que hay, y las fuerzas políticas democráticas que queremos un cambio. Escuchando a la ciudadanía, escuchando el clamor popular que estoy segura se va a expresar el día de hoy en las calles y encontrar estos mecanismos. Seamos creativos, seamos audaces. Nicolás, en democracia, más que los procedimientos, lo que importa, ¿qué es inherente y esencial en democracia? Es inherente a la democracia y esencial en ella. El diálogo, la concertación, ¿no es cierto? Y la voluntad del pueblo. Ahí está la clave en la cual tenemos que sostenernos. Yo te agradecería, Verónica, ya que logró que vengas al estudio, que te quedes un rato más con nosotros, que vayamos a la pausa. De acuerdo. Y que hablemos, es decir, lo que tú dices, esto es una manifestación de una crisis mucho más profunda que tiene que ver
digamos, el diseño de las políticas económicas y sociales que han guiado al país las últimas décadas. Y eso, lo que tú planteas es que tiene que modificarse a través de una nueva constitución. Así es. Philly Butters me acaba de decir que para qué te entrevisto, porque si tú ganas las elecciones voy a tener que hacer taxi porque me voy a quedar sin chamba, ¿no? Porque van a tomar los medios de comunicación. Entonces yo creo que hay temas de fondo en discusión. ¿Qué va a pasar con las concesiones mineras y petroleras? ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación? ¿Qué va a pasar con el sistema democrático en general? ¿Cuál es el país que ustedes nos proponen? Vamos a hablar de eso. Perfecto, encantada. Tras la pausa, estamos con Verónica Mendoza, dirigente de Nuevo Perú, que está recogiendo firmas para su inscripción. No tiene la suerte del señor Luna, que tiene amigos o tenía amigos en la OMPE. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Este programa llega a ustedes gracias a la Universidad Norbert Wiener. Decídete por la mejor. Estudia en la Universidad Wiener. Más de 21 años multiplicando conocimiento. Te esperamos este 22 de julio para nuestra prueba de aptitud. Sé parte de las carreras de salud, gestión, derecho e ingeniería. Para más información ingresa a uwiener.edu.pe o llámanos al 706-5555. Repito, 706-5555. Universidad Norbert Wiener. Estamos en la línea con el ministro del Interior. Señor ministro, muy buenos días. Buenos días. Hay una convocatoria a una movilización que en realidad es nacional, ¿no? Hay marchas y protestas por todo el país. ¿Cómo van a manejar ustedes como ministerio este tema? Porque evidentemente hay que conservar la seguridad, pero hay que respetar el derecho de la gente a manifestar su descontento y su molestia, ¿no? Claro, así es. Es una expresión democrática el puesto manifestarse en contra de la corrupción, y que es un clamor, por supuesto, de la ciudadanía, que tenemos que modificar esta realidad. Para esto, el Ejecutivo ha asumido el liderazgo a través de nuestro presidente de la República, Martín Vizcarra. Pero también tenemos que invocar a los organizadores de esas diferentes manifestaciones a nivel nacional a fin de que afinen sus procesos de identificación y, por supuesto, retirar aquellas personas que, aprovechándose de esta justa manifestación o expresión popular, puedan inducir a parte de ellos a la violencia. Y eso hay que tener mucho cuidado con aquellas personas infiltradas procedentes de organizaciones terroristas, que en el pasado ya hemos tenido malas experiencias. Aquí tenemos que cautelar la integridad física de las personas que participan en estas manifestaciones, como también de aquellas que no participan y simplemente aprecian, observan estas expresiones. Entonces, allí también tenemos que cautelar el patrimonio público que le cuesta a todos los peruanos y también, por supuesto, el patrimonio privado. Es decir, estas manifestaciones van a ser permitidas en este país y lo que hace usted más bien es una invocación para que los organizadores garanticen que estas manifestaciones se realicen de manera pacífica. Es decir, digamos, no nos va a ocurrir que la policía va a salir a confrontar con los manifestantes. Sí, en estos momentos tenemos que pensar de que existe una indignación mayoritaria de la población. Un poquito como que no podemos manifestarnos abiertamente, que si está autorizado o no. Yo creo que en este momento no es muy adecuado esto. Sin embargo, sí, tenemos que invocar a aquellos que participan en estas manifestaciones públicas que respeten los derechos o integridad física de las personas que no participan en ellas, y sobre todo también de los que están participando, y también del patrimonio público y privado. Entonces tenemos que hacerlo en la paz, tranquilidad, sosiego que se requiere, expresando nuestra indignación como así ellos lo están haciendo, pero como digo, con apego a la ley en cuanto a los derechos de los demás y de ellos mismos en cuanto a la integridad física. Esto es bueno resaltarlo y decirlo. Hay que expresar nuestra protesta, es cierto, está bien, es parte de la indignación popular, pero también hay que respetar los derechos de todos los peruanos. Y no se olviden que el patrimonio público es de todos los peruanos, es parte de los soles, de los bolsillos de todos los peruanos. De igual forma también el patrimonio con mayor razón privado que tanto le cuesta a cada poblador o a cada ciudadano de nuestro país. Muchas gracias a Mauro Medina, ministro del Interior, por esta comunicación. Gracias, buenos días. Sensato el ministro del Interior, ¿no es cierto? Porque en otros casos se hubieran preocupado si tiene permiso o no tiene permiso. En la mayor parte de los casos no ha habido autorización
¿No es cierto? Y la gente ya ha empezado a salir a la calle desde temprano. En varias regiones del país desde la mañana ya han estado movilizándose y es importante recordar, Nicolás, que incluso esta Constitución reconoce el derecho ciudadano a la libertad de expresión, a reunirse, a manifestarse y a protestar. Es un derecho que está amparado en la Constitución para el cual no tenemos que pedirle permiso a nadie. Es más prudente señalar dónde va a ser la ruta, por qué calles vamos a caminar, pero el derecho a manifestarse no requiere de ninguna autorización. Está amparado incluso por esta Constitución. Entonces yo animo a la ciudadanía a que no se dejen asustar, ¿no es cierto? Porque a veces pudiera creerse que se pretende ello, porque es nuestra responsabilidad histórica. Si hoy los ciudadanos no salimos a las calles, no manifestamos nuestro repudio a lo que está pasando, los corruptos van a medir y calcular y decir, como no pasa nada, entonces yo... Sigue para adelante. Ahora, sigue para adelante. Verónica, estamos viviendo una crisis muy seria en el país, donde lo que está ocurriendo, yo creo, finalmente, es que la gente está buscando y quién nos va a sacar, ¿no? de esta situación. ¿Cuál es la alternativa que tenemos? ¿En quién podemos confiar en el futuro? Y yo quiero ser sincero, yo creo que ustedes se han hecho un daño enorme a sí mismos, ¿no es cierto? A diferencia de lo que ocurrió con López Obrador, que acaba de ganar con el 53% de los votos, del propio Lula, pese a los malos momentos que está pasando en este momento por sus propios actos, que resistió defendiendo su propio perfil durante años y no comprometió su voto por nadie, porque decía, yo no puedo confiar en nadie que no seamos nosotros mismos. Ustedes, por su antifujimorismo, terminaron apoyando, en general, la izquierda. Hicieron presidente a Toledo, hicieron presidente, ¿no es cierto?, Yantumala, hicieron presidente a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y eso en este momento les está dando el vuelto, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, Nicolás, varias cosas. Primero, para no remitirnos a todos los casos que has mencionado, sino al último solamente, quiero recordar que nosotros en ningún momento apoyamos al señor Kuczynski. Lo que dijimos muy claramente, sin dejar de señalarlo como lobista y corrupto, dijimos claramente que era mucho peor el escenario eventual en el que la señora K se hiciera presidenta con una mayoría parlamentaria. ¿Te imaginas, Nicolás, lo que sería la señora K en Palacio de Gobierno? ¿Cómo estaría manejando y moviendo los hilos? Pero eso es el mal menor, pues, Verónica, eso es lo que les ha hecho daño. De acuerdo. O sea, mira, yo te digo, como ciudadano, yo fui a votar y a mí no me gustaba ninguno de los dos y voté en blanco porque ninguno de los dos me parecía que merecía mi voto. No me daba la gana de votar por uno o por otro. A mí tampoco me daba la gana, Nicolás, ni siquiera de ir a votar. Pero no se trata de lo que uno le da la gana. Pero votaron por PPK y eso te hace responsable, Verónica. Nicolás, porque en ese momento un voto en blanco como el tuyo favorecía en el conteo final a la señora K. Si no, yo hubiera preferido 1000 veces no ir a votar. Yo hubiera preferido 1000 veces pero al final cargar ningún costo político. Pero Verónica, terminas haciéndote responsable de los actos que era el mal menor y terminó... Mira cómo ha terminado. Va a terminar preso ese Nicolás, señor. Hubiera sido mucho más fácil para mí decir que me quedo limpia, inmaculada, no llamo a votar, a marcar nada, ¿no es cierto? Y que el pueblo decida. Y contribuir con ello a que la señora acá se haga del control total del Estado y se instaure un narcoestado y una nueva dictadura. Eso, Nicolás. Pero te opones a eso. Puede ser la sociedad, resistes a eso, luchas contra eso, pero no, finalmente terminas avalando a quien no lo merece. No es cierto. Pero es que nosotros no le dimos ningún aval al señor Kuczynski. Le dijimos muy claramente en el día 1 que nosotros éramos oposición a su gobierno, ¿no es cierto? Y, Nicolás, hay momentos en los que uno no puede estar calculando cuál va a ser el costo político de tal o cual decisión. Porque si hubiera calculado el costo político de esa decisión, hubiera dicho, me quedo en mi casa y no digo nada. Pero digamos, si y ahora podría pontificar diciendo, por si acaso yo nunca llamé a votar por el señor Kuczynski. Aunque no me creas, estoy preocupado por ti, por tu perfil. O sea, pero en serio, porque... Es decir, si te guías por el mal menor y dices por el antifujimorismo, para que los fujimoristas no lleguen, entonces yo voto, entonces... O sea, finalmente terminas quitándote protagonismo y diciendo ninguno. Pero por eso mismo, ¿no? Nicolás... Busquemos una cosa nueva. Por eso, Nicolás, no nos estamos quedando alguna gente me escribe diciéndome que te pregunte por lo de Humala, ¿no? O sea, porque tú fuiste parte de lo de Humala. O sea, la izquierda respaldó a Humala. A ver, yo, y hablo por mí, no puedo hablar por la izquierda, porque en ese momento yo no era parte de ninguna organización de izquierda, hablo por mí. En ese caso, yo sí creía en aquel momento, como miles de peruanos, millones quizás, que esa era una alternativa de cambio. Lamentablemente, luego eso fracasó
los líderes y la cúpula traicionaron, yo fui la primera en renunciar ante esa traición y el proyecto se derrumbó. Eso es un error, ¿no es cierto? O es parte de mi bagaje político, si tú quieres. Yo reconozco que al final este proyecto se tumbó. Y por eso, Nicolás, ahora creo que nuestra responsabilidad es ayudar a construir una nueva alternativa. Y tú planteabas al inicio, Nicolás, una pregunta que yo creo que está mal planteada. Es decir, a la gente, ¿con quién vas a estar? ¿A quién vas a confiar tu futuro? Esa es una mala pregunta. La pregunta tiene que ser, o en todo caso, la respuesta tiene que ser que el pueblo tiene que confiar en sí mismo. Porque si la gente va a seguir depositando un cheque en blanco a alguien, ¿no es cierto?, y pretender que ese alguien solo va a resolver los problemas, entonces estamos destinados al fracaso. La única garantía... Eso es lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Le hemos depositado nuestras ilusiones a algún caudillo. Eso, y no ha funcionado, y por eso tiene que cambiar. Por eso nuestro principal mensaje político como Nuevo Perú en esta crisis y en general es que es el pueblo el que tiene que tomar las riendas de su destino, tomar conciencia, informarse, saber quién es quién, organizarse, movilizarse. Sí, yo sé que mucha gente a duras penas puede sobrevivir, es cierto, y a veces no hay ni tiempo ni ganas de mirar la televisión y ver qué fechorías más están haciendo los corruptos. Pero si no nos involucramos, esto se va a poner peor. Por eso nuestro llamado es a que la gente se organice, se movilice. Queremos ofrecerle en el Nuevo Perú una alternativa de organización y de articulación. De eso es de lo que quiero hablar. O sea, una alternativa que tiene, porque lamentablemente en el Perú lo que no hay es ideas. Es decir, uno se pregunta cuál es el programa de los partidos, incluso el APRA, ya se olvidaron del antiimperialismo del APRA. O sea, el APRA era un extraordinario proyecto basado en ideas, no en llegar al poder y ver cómo lo administramos, que es lo que finalmente han estado... O sea, llegar al poder se ha convertido en un objetivo en sí mismo. Entonces, llegas al poder para administrar el negocio, de tener el poder y enriquecerte. Sí, y para blindarse, para blindarse, porque para eso quieren poder. Pero tú propones un gran cambio. ¿Ese cambio qué va a significar? O sea, se va a cambiar el régimen de propiedad de los medios de comunicación, se van a cambiar las concesiones, los contratos de concesión minera, petrolera, gasífera. ¿Qué va a pasar con las licencias de pesca? ¿Van a cambiar todo eso? Ya, a ver, primero, no vamos a expropiar ningún medio de comunicación, como dicen algunos. No vamos a quitarle la casita al que tiene 2 casitas. Eso es mentira, falso. Eso es lo que decían en la campaña de López Obrador, que tú acabas de mencionar. Cada vez que alguien plantea una alternativa de cambio, lo acusan de querer expropiarlo todo, de ser terrorista, etcétera, etcétera. Eso es mentira. Eso es para asustar a la gente, para que no mire una alternativa y prefiera contentarse con lo mal que están las cosas. Lo que nosotros planteamos es un cambio, ¿en qué sentido? ¿No es cierto? Te decía al inicio de esta conversación, hoy lo dice nuestra propia Constitución, quien manda aquí en el país es el poder del dinero, el que tiene billete, el gran empresario, el que puede hacer lobby. ¿Quién decide las leyes? El presupuesto del Estado, ¿no es cierto? Las políticas públicas. ¿El pueblo a través de sus representantes? No. ¿Quién decide las grandes obras de infraestructura, por ejemplo? Lo supimos hace unos meses también a través de unas delaciones, de unas confesiones. En una oficina en Lima, en Proinversión, donde algunos funcionarios coludidos con algunos grandes empresarios, Odebrecht, OAS, Graña y Montero, deciden, ¿no es cierto?, qué obra se hace en función de el billete, ¿no? Dónde se puede sacar una mejor tajadita para repartirse entre el funcionario y el empresario. ¿Por qué, Nicolás? Porque esta Constitución le prohíbe al Estado ordenar la casa, planificar, dialogando con la gente, qué proyectos de inversión son los prioritarios. ¿Por qué se debiera hacer la lógica? Primero veo qué es lo que necesita el pueblo, ¿no es cierto? En función de eso planifico, priorizo qué obra, la carretera rural para que el campesino agricultor pueda sacar su producto sin que se le pudra, ¿no es cierto? El agua y saneamiento que hoy millones de peruanos no tienen. En el Perú en el siglo XXI hay gente que no puede tomar agua potable, millones de peruanos. Primero priorizo lo que necesita el pueblo y en función de eso invierto. ¿Eso cómo se llama? Planificación, ¿no es cierto? Hoy esta clase política tradicional le tiene tirria a la palabra planificación. Nos dicen ellos que todo lo va a resolver mágicamente la mano invisible del mercado. Que las inversiones automáticamente van a resolver todos nuestros problemas. Y eso no es así. Si no hay un Estado fuerte, moderno, limpio, que ordena la casa, que dice, estas son las inversiones prioritarias, y ahí te invito a ti, inversionista privado, todo esto se nos va, ¿no es cierto?, a la debacle. Esa es una primera cosa, Nicolás, que no es la única.
hay otros temas. Tú has hablado de las concesiones. Tema interesante, mira, nosotros ahí sí creemos que los recursos como el gas, como el petróleo, etcétera, sí necesitamos recuperar la soberanía sobre ellos. Porque, ¿qué dicen hoy nuestras leyes? Que en el momento que tú das una concesión, el empresario al que tú le entregas esa concesión puede hacer con el recurso, con el gas o con el petróleo, lo que le da la regalada gana. Si quiere, se lo puede llevar todo afuera. Y nosotros, sin gas, sin petróleo, o pagando, como en el Cusco, balón de gas a 40 soles, ¿no es cierto? O a 60 soles si te acercas aquí ya va a la zona de producción. A la zona de producción. Cuanto más te acercas a la zona de producción, más caro es tu balón de gas, ¿no es cierto? Nosotros decimos, no, un ratito, que como se hace en muchos otros países, o sea, no nos estamos inventando tampoco nada absolutamente novedoso, el Estado dice, ese recurso que es mío, que es del pueblo peruano, primero se queda aquí para el pueblo peruano. Y entonces le llevo gas, ¿no es cierto? Bueno, eso significa que no va a haber, digamos, porque acá estamos enfrentados a los dos extremos, ¿no es cierto? El de Antauro Humala, que propone regresar al velasquismo, que implica una estatización de los medios de comunicación, y la gente que dice que todo lo que se ha estado haciendo está bien, ¿no es cierto? La manera como se ha manejado la explotación de nuestros recursos. Tú lo que dices que es una renegociación de nuestro trato con los grandes inversionistas, sobre todo en estas grandes concesiones. Por supuesto, pero hay quienes dicen, Nicolás, que nada se puede renegociar y se amparan, ¿qué cosa? En la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Los contratos ley que consagró el señor Fujimori en su constitución. Pero son bien graciosos, ¿no? Porque cuando es la gran empresa la que quiere renegociar, como Odebrecht, OAS y compañía, ahí sí renegocian y hacen 10, 20 adendas al contrato para favorecer a la empresa. Pero cuando se trata de renegociar el contrato a favor del pueblo, ahí sí ya no pueden hacer nada. Un nuevo audio, una nueva renuncia. Renunció Noguera. Iván Noguera. Ya, ¿para qué renuncia? Si mañana los tienen que echar. Yo te juro, si yo fuera congresista, voto por eso. No le aceptamos la renuncia a ninguno. Los echamos. El pueblo hoy día en las calles los está echando y los va a echar. Creo que es así como que hay que interpretar las cosas, tu mensaje, Verónica, aunque, bueno, nadie sabe cuánto faltan para las elecciones, porque como van las cosas, de repente hasta elecciones adelantadas tenemos. Pero tu mensaje es algo así como no me tengan miedo, digamos. No. Que sí me tengan miedo los corruptos, los lobistas, los mafiosos, los grandes empresarios que han hecho lo que les ha dado la regalada gana con nuestros recursos y con nuestro país. Eso sí, que nos tengan miedo, porque ojalá con la mayoría del pueblo peruano, porque esa es nuestra garantía y nuestra fuerza, podamos hacer estos cambios. Para que, por ejemplo, Nicolás, tú hablabas de las concesiones. Mira tú qué curioso. Millones de familias pelean años de años en COFOPRI para poder titular su terrenito, para poder tener su casita, ¿no es cierto? Y el Estado abandonados. Miles de pueblos indígenas, de comunidades campesinas, pelean años de años para poder titular su comunidad. Nada, abandonados. Pero las concesiones petroleras y mineras de los poderosos, es así, están todas registradas, georreferenciadas, protegidas, ¿no es cierto? Y no tienen ningún reparo en concesionar. ¿Qué significa? ¿Que tú vas a plantear la revisión del otorgamiento de esas concesiones? Por supuesto, porque no puede ser, como ha ocurrido en Cusco, hace unos meses se reveló que esta hermosa montaña de los 7 colores, que creo que todos hemos visto ya en nuestras redes sociales o en fotos, estaba concesionada a una empresa minera canadiense. ¡Por Dios! ¿Qué es eso? El Estado tiene que, en diálogo con la gente, decir un ratito, acá tengo bosques que quiero proteger. Aquí tengo lagunas cuya agua tengo que garantizar para la gente, para que tome agua y para el agricultor. Aquí sí puedes hacer minería. Aquí sí puedes tener tu lote petrolero de manera medianamente ordenada. Lo que queremos, Nicolás, es orden. Orden en la casa. Porque cuando no hay orden, ¿quién manda? El que tiene billete. El que tiene plata es el que se impone. Hay que ordenar la casa. Y quiero dar un último ejemplo, Nicolás, para no agotar a la gente. ¿Cómo es posible que a los maestros que se movilizaron el año pasado, además de meterles palo y gas, les decían, no hay plata para aumentarles sueldo? Conténtense con, en ese momento tenían 1.200 soles, ¿no es cierto? Es lo que hay. No hay plata, es lo que hay. Pero a las grandes empresas se les exonera por ley, ¿no es cierto?, 16.000 millones de soles anuales a los grandes bancos, a las grandes mineras, a los casinos, a las universidades privadas como las del señor Acuña. 16.000 millones de soles, el equivalente a 7 veces el presupuesto anual nacional del Seguro Integral de Salud. Entonces, que no nos digan que no hay plata. Si hay plata, lo que pasa es que a los
a las grandes empresas, a los poderosos, no te cobro impuesto, te lo dejo ahí, pero para el pueblo no hay plata para la educación, no hay plata para la salud. Eso es lo que queremos cambiar. Si alguien le tiene miedo a eso, bueno, supongo que tendrá pues su gran empresa, no estará pagando impuestos, estará explotando a sus trabajadores, razón tiene entonces de tenerlos miedo. Pero el pueblo peruano que quiere mejorar su salud, que quiere mejorar su educación, que quiere un poquito de orden en el país, que quiere combatir a los corruptos, sumemos fuerzas. Ese es nuestro llamado y empecemos ahora saliendo a las calles este 19 de julio. Verónica Mendoza, de Nuevo Perú, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ti, Nicolás. Nos vemos en las calles. ¿Y dónde nos vamos, señora Magariño? Vamos. Álvaro Tapia está en el Congreso, está movido el Congreso de la República. ¿Quién ha estado ahí? Iván Noguera, ¿no? A ver, adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Buenos días. Información en vivo desde la sala Miguel Grau del Parlamento Nacional, donde viene sesionando la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se ha estado discutiendo el informe final sobre la evaluación de que si existe una causa grave para la remoción de los consejeros de la CNM, también las recomendaciones de esa comisión que serán precisamente elevadas mañana en el Pleno Extraordinario. Durante más de una hora se ha venido discutiendo también la individualización o no de la responsabilidad de los miembros de la CNM, luego de la renuncia de 3 de los miembros, uno más, en este caso serían 4 con Iván Noguera. Es decir, ellos están mencionando que se debe poner el nombre, lo que han hecho y también la sanción, más no de una forma genérica la remoción de todos estos miembros. En estos momentos, te comento, Nicolás, que esta comisión ha entrado en un cuarto intermedio por 20 minutos para evaluar precisamente esta votación final. Entonces, lo que se estaría discutiendo también sería el destino de Baltasar Morales, quien es el consejero que hasta el momento no ha renunciado luego de estos destapes de los audios que se filtraron e involucran a jueces y fiscales en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Entonces han entrado en cuarto intermedio, luego de ello ya pues votarán para este informe final. Hay que señalar que el día de mañana, viernes 20 de julio, también continúa el proceso de remoción, según indica lo establecido por el Congreso de la República, a invitación precisamente de el presidente Martín Vizcarra en esta sesión extraordinaria donde se discutirá el artículo 157 de la Constitución Política. La información entonces que se tiene desde el Congreso de la República, informó Álvaro Tapia para Exitosa. Muchas gracias, Álvaro. De los miembros del Consejo de la Magistratura titulares solo falta Baltasar Morales, que renuncie, todos los demás han renunciado. De los accesitarios han renunciado María Zavala, Rivera y Medina está inhabilitado. Quedarían entonces 3, la doctora Ruth Monge, el doctor Bedoya y el doctor Delgado, que serían de los accesitarios que todavía no han renunciado. Seguramente van a renunciar en los próximos minutos y horas. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.